Saludos, un grato placer poder compartir con ustedes importantes informaciones. Soy Roberto Ureña, estudiante de Periodismo Digital de la Universidad Abierta para Adulto UAPA. En el día de hoy hablaremos de la telecrónica y la crónica radial. Iniciamos con la telecrónica. La televisión, sin lugar a dudas, es la herramienta de comunicación ideal para la crónica, puesto que es dueña de la imagen en movimiento. Hacer crónica para televisión puede calificarse como un lujo que pocos pueden darse. Tener a disposición una herramienta en la que el texto o la voz no son los únicos elementos, sino disponer de imagen, sonido, que no hacen ruido y efectos que permiten alcanzar una mayor efectividad comunicativa y un mayor impacto, es definitivamente tener a la mano ingredientes de lujo que facilitarán una crónica de oro. Hablemos de imágenes, información y presencia. Las imágenes tienen dos funciones básicas en la crónica: describir y generar emociones. Por tanto, uno de los trabajos más importantes del cronista de televisión es realizar una excelente selección y jerarquización de estas. Lo anterior nos pone de manifiesto una segunda característica de la telecrónica: la voz o los textos. El periodista, al liberarse de las obligaciones de describir y emocionar, puede centrarse en la otra característica de la crónica: suministrar toda la información que nos brindan las imágenes. Así, por ejemplo, mientras el televidente mira unos escombros de casas y edificios destruidos por un desastre natural, el cronista debería informar qué tipo de construcciones existían, cuántas familias quedaron sin techo y qué otras cosas o edificios están en riesgo de caerse, cuando la imagen sea la de miembros de los organismos de socorro y pobladores haciendo trabajos de rescate. El cronista debería informar cuántos muertos han encontrado, cuántos heridos y cuál era la población de esa zona, lo que le permitirá deducir cuántas personas pueden estar aún atrapadas bajo los escombros. Ahora hablaremos de los tres métodos. El primero de ellos es buscar, ordenar, jerarquizar y editar las imágenes. Una vez esta parte esté finalizada, escriba los textos y analícelos con la pregunta: ¿dispongo de imágenes o las puedo obtener para decir esto? Aunque sin lugar a duda usted es un excelente escritor, esfuércese en minimizar los textos al máximo. No desperdicie los grandes recursos de la televisión. El segundo método es, a partir de una estructura o esquema, desarrollar textos narrativos, descriptivos y argumentativos que serían el cuerpo de la crónica. A partir de allí, busque fuentes, testimonios e imágenes frías. Si su contenido es informativo o caliente, si generan emociones, ya con texto e imágenes, revise y elimine todo el texto cuyo contenido se haya logrado captar en imágenes. Y el tercer método es el más sencillo de hacer: mezcle los dos anteriores. ¿Por qué? Porque cuando usted realizó los primeros acercamientos al tema, encontró imágenes que pueden contextualizar testimonios, opiniones, casos similares, etcétera, porque seguramente ya realizó entrevistas con personas expertas y ese material va a ser parte importante del desarrollo, porque la noticia de la que partirá la crónica seguramente fue emitida por el telenoticiero, y ese material o el que no se usó
adquirirán nuevamente actualidad al ser parte del contexto o del desarrollo de la crónica. Ahora vamos a hablar de la crónica radial. Puede definirse como el subgénero que se encarga de representar la realidad y en el que, según Herrera, un cronista en calidad de testigo narra y describe un suceso desde una perspectiva individual y contextualizadora, utilizando para ellos los recursos de producción y realización característicos de la radio. Hace énfasis en la radio como una gran herramienta de comunicación que se limita por la falta de creatividad y no porque el medio en sí lo sea. La radio se opone a las teorías que la sitúan como incapaz de una comunicación de mayor nivel que la simple transmisión de noticias, como la incapacidad ha radicado siempre en el desconocimiento de la naturaleza del fenómeno radiofónico. Tengamos presente que la radio nos ofrece muchos más recursos que la narración por parte del cronista. Olvídese del monólogo y use voces, música, sonidos y silencios. La crónica radial tiene unas características propias, tal como las enuncia Herrera. Por un lado, en cuanto a su contenido, se caracteriza por su función informativa, carácter testimonial, propósito contextualizador, carácter narrativo descriptivo, inspiración factual, plasticidad en el contenido. Por otro lado, en lo que hace referencia a sus recursos estílicos o estilísticos, puntualiza en estilo personal, libertad estructural, predominio de la palabra, coloquialidad en la forma, entre otros. La magia de la palabra, los textos de la crónica radial difieren de los de este género en otros medios, puesto que la radio, al no disponer de recursos de imagen, se debe valer solamente del audio para llenar o llevar al radioescucha al sitio y ayudarlo a vivenciar como propios los dramas o las satisfacciones. Hasta aquí, señores, pudimos conocer importantes informaciones acerca de la telecrónica y de la crónica radial. Estuvo con ustedes Roberto Ureña, estudiante de periodismo digital. Hasta la próxima.